tal, gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo episodio de Podcast Espectacular, en el que hablaremos sobre un tema es interesante, pero a la vez es un tema un poco complicado, ya que muchos prefieren no tocar tanto ese tipo de temas dentro del deporte, que es cuándo es el momento indicado para que un peleador o un atleta de MMA tenga que retirarse. Es un tema que ha causado controversia, ha causado mucho revuelo, y como últimamente pudimos ver lo que está sucediendo con el caso de Adesanya, recientemente eso da mucho de qué hablar. Por un lado, este tema es delicado por el detalle que muchos, por alguna u otro tipo de razón, no les agrada cuando se habla de que un peleador deba retirarse. No digo todo, sino un sector, porque hay muchos que son conscientes de que cada peleador tiene que saber cuál es el momento de dejar los guantes. Desde que algún creador de contenido o alguna persona de manera muy respetuosa y con bastante lógica dice que un peleador se va a retirar, de una vez empiezan, no, que retirador de peleadores, ya el peleador pierde un par de veces y ya tú lo estás mandando al retiro, que esto y que lo otro. Señores, hay que saber y darse cuenta ya cuando un atleta no puede más. No es que ya no pueda seguir haciendo cualquier o alguna otra pelea de manera competitiva, es que cuando ya su cuerpo, no tanto su mente, sino ya que su cuerpo ya no le responda, que ya no pueda más hacer lo que podía hacer una vez cuando era más joven o cuando estaba en su prime. Hay que entender eso, hay que entender la salud del peleador, la integridad del peleador. Esto no es un tema para faltar el respeto a ningún atleta, para nada. Esto es un tema más de conciencia, de entender de que el peleador también debe de priorizar su salud, principalmente su salud mental, que es la base de todos los atletas, de todos los peleadores. Que no está preparado tanto físico como mentalmente, hay un problema. Hay veces que la mentalidad sí está ahí, la mentalidad de que todavía eres fuerte, de que todavía eres rápido, de que todavía puedes vencer a cualquiera, pero el físico no responde de la misma manera. Pasa que la mente diga que sí, pero el cuerpo dice que no. Ahí es que está un detalle muy grande y bastante triste a la hora de hablar de este tipo de temas, porque a muchos les duele ver que cuando un peleador en su mejor momento acababa con todo el mundo y verlo en la actualidad perdiendo contra cualquiera, cuando una vez ese tipo de peleador que lo está venciendo en su mejor momento lo destruía. Eso es muy triste, bastante lamentable ver a un peleador así, que cada vez dice, no, voy a seguir intentándolo, y cada vez más siga y siga bajando en escalones, que cada vez la calidad de oposición es mucho más baja, cuando eran peleadores que enfrentaban a los mejores de los mejores dentro de su división. Y yo estoy seguro que muchos fanáticos de la MMA no quieren ver a sus ídolos en esos estados. Estoy seguro que nadie quiere verlo así, porque es muy lamentable ver a tu peleador favorito en ese tipo de situaciones, por simplemente no saber decir cuándo es el momento de marcharse del deporte. Hay un montón de casos famosos de peleadores que lamentablemente hoy en día siguen así, intentándolo una vez y otra vez, y otros que ya al menos se retiraron, pero se retiraron en un muy mal momento de su carrera. Cuando podían retirarse de manera más digna, esperaron ya en un momento en el que la gente ya lo veía de otra forma. Porque lo lamentable del caso es que cuando un peleador entra en un estado de derrota consecutiva, la gente va a olvidar. Y más la gente de la generación actual va a olvidar rápidamente de que esos peleadores lo que eran de los mejores, pero que hoy en día simplemente tú le preguntas y te dicen, no, ese es un peleador malo que simplemente perdía una vez y otra vez, perdió contra perdió contra este otro, que no servía para nada, pero simplemente olvidaron lo que una vez fueron. Y ese es el objetivo del día de hoy, de simplemente estar consciente de cuándo un peleador se tiene que ir de una manera respetable, de una manera digna y honorable. Ustedes saben lo increíble que es retirarse de una manera muy honorable, retirarte con una victoria. Es más, ni siquiera retirarte con una victoria, sino simplemente irte en los mejores términos. Que por ejemplo, si vas a perder, que si perdiste una o dos derrotas consecutivas, retirarte de una manera muy digna. Que tú puedas decir a futuro que te retiraste bien, que te sentiste bien contigo mismo porque tú lo lograste todo. Todo lo lograste en el deporte. Que en la recta final de tu carrera tú te sientes a pensar y digas, wow, de verdad, yo logré todas estas cosas en mi carrera. La logré en mi vida. Y miren, puedo decir que me retiré tranquilamente. Y hay otro tema, que no solo retirar de manera honorable, que aquí hay que ver una parte un poco oscura. Tu salud mental. Sí, eso mismo lo que acaban de escuchar. Tu salud mental como atleta, que eso es algo que muchos, que hay atletas que no lo consideran tanto, es que el peleador debe priorizar su salud mental a futuro, porque ese es el núcleo
para que a futuro tú puedas estar bien. Las artes marciales son el arte de golpear y no ser golpeado, de recibir el menor daño posible. Porque cuando te empiezas a convertir en un atleta de artes marciales, tienes que estar consciente de lo que tú tomaste, del camino que tomaste a largo plazo. Que sabes que hay muchos riesgos, principalmente físicos, que te pueden llegar a afectar a futuro. Entonces el atleta tiene que estar claro y de tener de prioridad de protegerse lo que es la parte de la cabeza, la parte de tu cerebro. Ustedes saben lo triste, que llegar a cierta edad y que empieces a sufrir diferentes enfermedades mentales, que sufrir esquizofrenia, que sufrir demencia, que sufrir ataques psicóticos por los daños que sufriste en el cerebro por no cuidarte demasiado dentro de la disciplina. Eso son casos muy turbios, son casos bastante oscuros que muchos no se atreven a hablar tanto. El atleta debe priorizar su salud mental para que a futuro, cuando ya esté retirado, que se dedique a hacer otra cosa, esté 100% claro de su mente, que esté sabiendo dónde está pisando en su actualidad, que puede estar tranquilamente con su gente, su familia y que no sufra ningún daño mental. Miren a peleadores como BJ Penn y Tony Ferguson, a lo que han llegado, a los extremos que han llegado por su dañino salud mental. Fueron peleadores que en su tiempo no supieron cuándo retirarse y no supieron cuidarse. La parte nuclear, su núcleo, mejor dicho, que es el cerebro, que es lo que todo atleta debe de cuidar. Es lo principal que el atleta debe de cuidar, porque sin el cerebro está perdido. Te perdiste mismo si no tienes cerebro. Y miren lo que ellos han llegado por no cuidar su salud mental. Fueron peleadores, no supieron retirarse, no supieron cuándo colgar los guantes y a día de hoy mírenlo. Son peleadores que sospechosamente pueden ser que tengan la enfermedad de CTE, que para tener CTE hay que tener muchísimo daño cerebral. Son peleadores que han tenido últimamente muchos ataques psicóticos, que ustedes saben lo complicado que son esos tipos de temas en cuanto a lo psicológico, en cuanto a la medicina, en cuanto a la psicología. Eso es triste, que de un momento a otro tú no reconozcas quién eres, porque tú no sepas quién tú tienes al frente, que tú no sepas a dónde está. Eso da miedo, es muy preocupante y también lamentable a la vez. Por eso es que el atleta tiene que cuidarse su salud mental. No solo tiene que cuidarse el resto de su físico, sino su salud mental, que con eso a futuro es que va a poder vivir bien. Miren como todavía Tony Ferguson, después que perdió como 500 veces en la UFC, sigue ahora boxeando, porque eso muchos no lo esperábamos, que lamentablemente aunque la UFC cortara a Tony iba a seguir, o iba a seguir en bare knuckle, o iba a seguir boxeando, o en alguna otra empresa de MMA, y mírenlo, que sí, que está bien que él volvió a ganar después de muchísimos años, pero señores, ya Tony es un señor, Tony está elevado en edad, tiene demasiado daño, tanto físico como mental. Tony Ferguson debe ya estar tranquilo. A él no le hace falta eso. No pienso que no es nada de tema económico ni nada por el estilo, que es un tema mental. Tony en su mente cree que todavía puede acabar con cualquiera, como él lo hacía en esos tiempos 2016, 2017. En su mente él todavía cree que está en esos tiempos, que él todavía sigue ahí, que sigue sin perder ante nadie, que destruya a cualquiera. Él sigue en esa etapa, porque Tony es una batalla mental. Ese es el detalle. Cuando el peleador entra en ese tipo de etapa, en el que empieza a batallar tanto su cuerpo como su físico, es una etapa preocupante. Y hay que darle mucho ojo cuando el atleta llegue a ese tipo de situaciones. Cuando empieza una batalla mental de lo que es sus expectativas y lo que es la realidad. Que es lo que ellos piensen y lo que de verdad está pasando. Porque para ellos en su mente, ellos son invencibles, pero en la realidad todos estamos viendo lo que está pasando con esos peleadores, que ya no están en su mejor nivel, que ya no tienen la condición para seguir compitiendo, que cada vez más su nivel baja y baja más, sin parar hasta que no termine. Y ellos van a seguir haciendo lo mismo, mientras ellos estén convencidos en su mente de que ellos son invencibles. Pueden perder hasta 600 veces y van a seguir haciendo lo mismo, porque si no aparece alguien o ellos mismos se paran, van a seguir haciendo lo mismo. Y la gente cada vez más van a ver que esos ídolos, su legado se está yendo por el suelo. Con cada derrota, con cada rival que pierde, el legado cada vez se fuma más. Porque es que la generación siguiente simplemente lo va a recordar como peleadores que perdían. Solamente, no porque ganaron el campeonato, defendieron contra los mejores, ganaron grandes logros dentro de la MMA. No, la gente no lo va a recordar por eso. La gente lo va a recordar porque tuvieron hasta 8 o 10 derrotas consecutivas. Ahí es que está el punto, ahí es que está lo lamentable del caso. Mira Anderson Silva es el que tiene
el mayor récord de victoria consecutiva, logró un montón de defensa, peleó contra grandes peleadores y miren lo que pasó con Silva. Silva de un momento a otro empezó a perder y así duró años. Anderson Silva se retiró ya a principios de la pandemia, mucho tiempo después de cuando él de verdad debió de haberse retirado. Silva no esperó y eso en parte, aunque muchos no lo crean, eso sí afecta a tu legado. Que sí, que eso no le quita que Silva es de los 5 mejores de la historia del deporte, pero Silva pudo haber llegado más alto en las MMA o pudo haber mantenido más su puesto entre los más históricos si no hubiese esperado tanto para retirarse, si no hubiese tenido ese mal balance entre victoria y derrota. Silva entró en una etapa que perdía mucho y ganaba muy poco. Y cuidado si con Israel Adesanya, este es el nuevo comienzo, estilo Anderson Silva. Anderson Silva de un momento a otro, el histórico, el mejor de la división, y en otra pasó a ser el veterano que perdía contra cualquiera. Que a veces era competitivo, pero perdía contra cualquiera. Y eso sería lo triste que pase con Israel Adesanya. Israel Adesanya ya mostró señales de que está teniendo esa etapa preocupante en el que el peleador entra en esa batalla mental. Para Israel Adesanya, que de hecho es impresionante porque es un pana muy inteligente, súper inteligente, está demostrando que hay que estudiar a Adesanya, hay que estudiar lo que está pasando. Porque él en su mente, él dice una cosa, pero la realidad es otra. Sí que él, el talento lo tiene ahí, las habilidades están ahí, pero ya la capacidad de física no están. Ya eso no está ahí. La misma hambre que tenía Israel Adesanya en aquellos tiempos ya no está. Es increíble, es como si Adesanya en esa revancha contra Pereira dejó la última gota de lo que quedaba de su propio ser. Después que Adesanya le dio secado a Pereira en la revancha, después de ahí no volvió a ser el mismo. Es como si él cumpliera un ciclo, como si él no iba a descansar en su carrera hasta que no venciera a su arch enemigo. Y se lo dejó todo, y ya después de ahí, ustedes saben lo que pasó. ¿Y dónde está Adesanya ahora mismo? 4 derrotas consecutivas, 2 KO o TKO consecutivos. Y yo le diré una cosa, ¿cuál es la necesidad de esperar estar en ese estado? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que impide que no se pueda retirar ahora mismo de manera digna, de manera honorable? Porque ya Adesanya no tiene que hacer más nada. Ya Adesanya lo logró todo. Él, después de Anderson Silva, es el mejor, 185, el mejor. Después de Anderson Silva, el segundo mejor. Defendió un montón de veces, subió de división, venció a su arch enemigo Alex Pereira. Ya él lo logró todo. Entonces, tiene millones, es millonario, ya fue campeón 2 veces. Ya no le hace falta más nada a Israel Adesanya. Israel Adesanya hizo lo que tenía que hacer por el deporte. Ya no le hace falta nada. Adesanya cumplió su ciclo. Él no tiene necesidad de estar en estos estados. Está bien, todos los créditos para Joe Pyfer. Excelente. Muy buen peleador, tiene buen futuro, pero es que no sabemos si Joe Pyfer va a terminar siendo lo que tal vez algunos esperan. Y esto no es para desmeritar a Joe Pyfer, porque aquí estamos hablando de Adesanya, de lo que qué pasará a futuro con Adesanya, que a pesar de que se veía bien, ya vemos que hay algo que no funciona en él, que ya totalmente Adesanya no necesita estar en este tipo de estado, de que tenga que ser el gatekeeper, que tenga que elevar a otros peleadores a base de su nombre, a base de su legado. Él no necesita nada de esto. Ya Adesanya está en una buena edad, logró todo lo que tenía que hacer y él puede irse tranquilamente. Sin pero, no tiene ya nada que demostrar a la gente. A pesar de que sí, yo entiendo mucho factor de la nostalgia, que a muchos les encantaba ver a ese Israel Adesanya que hacía guerra con Kevin Gastelum, que Robert Whittaker. Y yo lo comprendo totalmente. Yo comprendo el factor del cariño, el factor de la nostalgia, pero señores, hay que entender también a los peleadores, que hay que saber que ellos necesitan su cuidado personal, su cuidado de su salud, principalmente mental. Hay que entenderlo. Ustedes que lo quieren muchísimo, o muchos de nosotros que tenemos cierto aprecio y respeto, debemos de entender que él también necesita cuidarse, él necesita descansar. Ya él lo hizo todo. Hay que simplemente cambiar el chip y seguir hacia adelante. Recordar a Adesanya por lo que fue, un excelente peleador, un histórico del deporte, de los mejores 185 de la historia. Es simplemente conciencia, esa es la palabra clave, conciencia. Entender que ya es el momento, dejar la nostalgia a un lado, dejar el aprecio a un lado. Y no simplemente dejar el aprecio, porque es una muestra de cariño, simplemente decir, bueno, me siento satisfecho por ver a Adesanya todo lo que logró. Pienso que ya es el momento de seguir hacia adelante y que él pueda descansar tranquilamente, que pueda decir a futuro que está bien en salud. Eso es una muestra de aprecio, una muestra de admiración y de respeto hacia tu ídolo favorito. Y no solo es para Adesanya, es para otros más que entren en esa misma situación, que lo hayan estado. Es simplemente lo mismo que le estoy diciendo, es tenerle comprensión, tener empatía y conciencia a esos peleadores que ya realmente deben de por favor descansar tranquilamente.
Cuando un peleador se retira en el momento indicado, de manera digna y honorable, muchos se sentirán hasta mejor y lo van a mirar aún más. ¿Por qué? Porque dijeron, miren, ese fue mi ídolo y mi ídolo se retiró de la manera perfecta. Ustedes saben lo nítido, lo excelente que sería eso. Eso es increíble. Muchos fans de las MMA tienen que tener empatía, tienen que tener conciencia, comprensión, de que ellos son humanos también. Está bien que el peleador mayormente entretiene a la fanaticada, pero también ellos son seres humanos que tienen sus problemas, arriesgan su físico durante un año entero para entretener a la persona y llegar a sus metas. También hay que tener un poco de empatía y comprender de que ellos son humanos y de que necesitan descansar y necesitan que a futuro, cuando ellos se sienten, digan, no tengo ni un solo daño cerebral o no tengo ninguna enfermedad degenerativa. El peleador no tiene necesidad de llegar a ninguno de esos estados, a ninguno de esos momentos en su carrera. Miren grandes ejemplos como GSP y Dustin Poirier, que es uno de los más recientes. Se pueden decir, es más, también Dimitri Johnson, son leyendas que pueden decir hoy en día que están saludables, que se sienten bien, que están con su familia, están haciendo buenos proyectos de vida. Ellos lo pueden decir ¿por qué? Porque supieron cuándo retirarse y se cuidaron en su carrera. Porque también el atleta, como yo decía hace un rato, el atleta tiene que saber cómo se debe de cuidar. Cuando el corte de peso, los sparrings, el estilo de pelea. JP es uno de los mayores ejemplos de que si el peleador sabe cuidarse y tiene control, a futuro va a tener mucha más salud, muchísima más salud. Miren cómo GSP, los métodos de entrenamiento que él tenía. GSP hacía los cortes de peso de manera controlada, hacía los sparring controlados. Él no hacía esos sparring que era para matarse, porque realmente los sparring no son peleas, los sparring son para estudio. Y GSP lo demostró. GSP lo tomaba así, se cuidaba dentro del octágono, no recibía daño innecesario. GSP iba para ganar, no iba tanto para entretener. Y miren dónde está GSP, de los mejores de la historia del deporte, uno de sus GOAT. Y miren lo saludable que está GSP. Miren su mente, su claridad, la forma que se expresa, su físico. Y miren lo perfectamente sano está GSP. ¿Por qué? Porque él supo cuidarse y supo cuándo dejar las botas. Dustin Poirier lo hizo todo. No pudo lograr el cinturón, lamentablemente, porque uno de los peleadores más grandes de la historia, sin nunca ganar un cinturón. Pero él supo cuándo retirarse. Por él se dio cuenta de que ya estaba en la recta final. Y que él dijo, voy a tener mi último baile, después de ahí me voy. Hice todo lo que tenía que hacer, no logré el título, pero me siento bien con lo que hice. Se retiró, lo retiró Max Holloway por el BMF y listo. Ya Poirier está tranquilamente, ahora Poirier es un padre de familia, tiene su negocio. Se le ve que está físicamente bien y mentalmente muy claro. Que podía hasta trabajar como comentarista de UFC o de la UFC, mejor dicho en español. Que de hecho muchos peleadores retirados pudieran considerar eso. Ser entrenadores, analistas, comentaristas, tener su otro negocio, entrenar chamacos jóvenes, que no es muy fácil, porque no todos los peleadores salen buenos entrenadores, pero no cuesta nada intentar, no cuesta nada intentar encontrar alternativas. No es necesario esperar a esos momentos, esperar que tengas 6, 7 horas consecutivas, que te hayan dado mucho caos, mucho castigo. No hay que esperar a esos momentos. Eso se puede evitar. Muchos dirán que no, que esto y que lo otro. Se puede evitar, se puede controlar eso. Y ahí están los ejemplos como se los he mostrado. Dimitri Johnson, otro también, está tranquilamente con su familia, está perfectamente sano. Y él lo dijo, yo supe totalmente cuándo debía colgar los guantes. Lo hizo y miren dónde está Dimitri Johnson. Ahora Salón de la Fama. Dimitri Johnson se le ve súper bien, se le ve, es uno de los mayores IQ de la historia. Dimitri Johnson podría hasta ser entrenador. Pana se la ha visto haciendo muy buen entrenamiento con varios peleadores. En pocas palabras, el mejor movimiento para un peleador es priorizar su salud y saber el momento de cuándo colgar los guantes. Ya cuando el físico ya no te está rindiendo igual, ya tu mentalidad, a pesar de que tú sigues siendo fuerte, tú sigues creyendo que tú puedes seguir más, el físico te da las señales de cuando ya no puedes seguir compitiendo en la mayor competencia de tu división. Cuando el peleador vea esas señales y llega a cierta edad, que está viendo que algo está fallando en él, ya no está haciendo el mismo rendimiento, está entrando a una edad que ya poco a poco va a ir perdiendo rendimiento. Ahí es el momento perfecto de sentarte a reflexionar como atleta, como peleador, y simplemente pensar, o lo dejo aquí o continúo. Y cuando se empiezan a pensarlo bien, miran en su aspecto físico, su aspecto mental, y simplemente digan, ya no más. Este es el momento de ya dejar los guantes. Comprendo que ya hice todo lo que pude hacer, lo que no pude lograr, muy lamentable, pero me siento conforme con lo que hice.
Esa es la mentalidad y esa es la forma ya cuando un peleador debe totalmente al 100% dejar los guantes de una manera muy honorable, muy respetuosa, y comprender que tu legado sigue intacto y que tú vas a seguir inspirando más generaciones con todo lo que hiciste. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, gente. Den like, suscríbanse para que sigan apoyando y subiendo esta gran comunidad de la MMA. Nos vemos hasta la próxima.